Las declaraciones son expresiones solemnes que implican la adopción de ciertas posturas respecto a cuestiones políticas fundamentales. Por ejemplo, en el artículo primero, la forma de Estado y de gobierno; en el artículo segundo de la Constitución, el culto católico; y en el artículo 14 se establecen los derechos civiles. Los derechos son facultades que el Estado le reconoce a las personas, son anteriores a cualquier forma de Estado, por lo que él solo se limita a reconocerlos y le da a los titulares de ellos la posibilidad de exigir el cumplimiento. Entre estos tenemos los derechos individuales aceptados en el artículo 14, los derechos colectivos reservados en el artículo 14 bis y los de tercera generación en el artículo 41 y 42 de la Constitución. Los principios son una forma de declaración, son decisiones políticas fundamentales y también son manifestaciones de fe política y adhesión a determinadas doctrinas de esa naturaleza. Entre estos tenemos el artículo 19, el principio de reserva; el artículo 28, que habla sobre la inalterabilidad de las normas supralegales; y el artículo 31, que habla sobre la supremacía de la Constitución Nacional y de las leyes nacionales. Por último tenemos las garantías, que son instrumentos o mecanismos de seguridad creados por la Constitución que garantizan el ejercicio de los derechos reconocidos a las personas. Entre estos tenemos el artículo 18, que habla sobre la garantía de legalidad, y el artículo 40. Yo voy a hablar sobre derecho de propiedad. Tenemos que la Corte Suprema lo define como todos los bienes apreciables en dinero que el hombre puede poseer fuera de sí mismo, su vida y su libertad. Tenemos que todos los bienes susceptibles de valor económico son bienes patrimoniales. Y es así como las personas, los órganos y los espacios públicos quedan fuera de esta categoría. El derecho de propiedad está compuesto por derecho de dominio, concesiones sobre bienes de dominio público, derechos emergentes de contratos, actos de disposición y uso de la propiedad, derechos ingresados al patrimonio y propiedad industrial, intelectual y comercial. Tenemos que este derecho se ve resguardado por las garantías del artículo 17 de la Constitución Nacional, las cuales son la inviolabilidad de la propiedad, la prohibición de la confiscación y la prohibición de requiso o auxilio por parte de cuerpos armados. Detalladamente, el artículo 17 de la Constitución Nacional dice que la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de una sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Hablando sobre las limitaciones de los derechos, tenemos que los derechos que la Constitución reconoce no son absolutos, sino que son relativos. Se gozan y ejercen conforme a las leyes que los reglamentan, lo cual significa que pueden ser limitados o restringidos a condición de que esta limitación o restricción sea razonable. Encontramos dos tipos de limitaciones. Tenemos las limitaciones permanentes y las limitaciones excepcionales. Las limitaciones excepcionales son aquellas limitaciones transitorias, las cuales obtienen su sustento de situaciones de emergencia o de excepción y deben ser interpretadas de manera restrictiva. Por otro lado, tenemos las limitaciones permanentes, las cuales nos remiten al tema del poder de policía, ya que el mismo es el elemento que posee el Estado para limitar de manera razonable los derechos. Por lo tanto, poder de policía sería el poder del Estado cuando se ejerce nada más que en orden a la protección de la salubridad, moralidad y seguridad pública, con el consiguiente efecto de limitar los derechos para hacer efectivo esos objetivos concretos sin perder de vista el respeto hacia el principio de legalidad y razonabilidad contenidos en los artículos 19 y 28 de la Constitución Nacional. Bueno, les voy a hablar sobre las garantías constitucionales, que son remedios jurídicos otorgados por la Constitución y las leyes al alcance de las personas para así otorgar la protección de las libertades individuales y su normal ejercicio. Su fin consiste en asegurar la eficacia de la Constitución, o sea, la eficacia de los derechos en la Constitución para evitar que la parte dogmática de esta se convierta en letra muerta. Esta tiene cuatro aspectos. Las garantías tienen cuatro aspectos. Tenemos en su aspecto amplísimo, que son todas las instituciones liberales tendientes a la protección de los derechos, como es la propia Constitución. Después tenemos el sentido amplio, que son los principios republicanos. Después tenemos el sentido estricto, que son procedimientos judiciales tuitivos, ya sean una demanda o un pedido de inconstitucionalidad. Y por último tenemos en sentido estrictísimo, que son los procedimientos judiciales sumarios, como el habeas corpus, el habeas data y el amparo.
bueno, les voy a hablar sobre el conversatorio de vulnerabilidad, el cual se refleja en el derecho internacional. En el conversatorio vimos que diferentes estudios y diferentes personas podían haberse dado cuenta de que no solo hablamos de vulnerables a aquellas personas ancianas o que tienen algún tipo de discapacidad, sino que también, sino que este concepto es mucho más amplio. Tal es así que en el conversatorio dijeron que es una palabra, la palabra vulnerabilidad, es una palabra que es muy complicada de definir. El tema que se trató en el quinto conversatorio es de igualdad de mujeres, más que nada en la desigualdad en el trabajo y en el acceso a los cargos políticos. Yo en esto destaco la sanción de 3 leyes. Primero, la ley 13.010 del sufragio femenino, que no está relacionado con el derecho a ser candidatas, por lo que se sancionó la ley 27.412, que establece que tiene que haber paridad entre hombres y mujeres en acceso a cargos electivos nacionales. Y por último, la ley del cupo femenino 24.012.